Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Francisco Díaz y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la violencia en el noviazgo. Me parece que el tema de la violencia en la sociedad mexicana cada vez se va incrementando más y nos va a mostrar una perspectiva donde debemos de ir balanceando lo que sucede a nivel contextual, comunitario y cómo esto trasciende o se presenta en nuestras relaciones interpersonales. La violencia en el noviazgo normalmente la acentuamos en relaciones juveniles, pero creo que vamos a ver que aparece en cada una de las etapas de vida. Cuando hablamos de violencia es el ejercicio del poder en función del sometimiento de otra persona. Algo que a veces la gente me menciona y que a mí me hace reflexionar mucho es cómo se critica actualmente que la gente se ha vuelto muy sensible al tema de la violencia y prácticamente todo lo considera violento. Pero yo creo que no es que seamos más sensibles, creo que más bien es que empezamos a ser más conscientes de muchas prácticas que legitimamos como violencia y que antes lo normalizábamos. Ahora creo que empezamos a darnos cuenta que muchas cosas que hemos hecho dentro de nuestras relaciones de pareja o de nuestras familias, pues no es lo más convencional o no es lo más saludable para las relaciones. Y ahí es cuando necesitamos empezar a replantearnos y a reevaluar la importancia de cuidar la forma en que nos relacionamos. Dentro de la violencia en pareja podemos ubicar cuatro etapas fundamentales. La primera, que es la acumulación de tensión, es decir, donde hay una dinámica que genera insultos, comentarios, descalificaciones, incluso a veces la infidelidad, que hacen que la situación de enojo o de malestar se vaya incrementando considerablemente. Posteriormente vamos a ubicar una fase donde viene la explosión a partir de toda esta acumulación. Y me gustaría hablar de esta transición entre la acumulación y la tensión, porque en muchos momentos parece que es muy fácil poder solo cargar toda la atención al acto violento, sobre todo a la violencia física, y también depositar toda la responsabilidad del proceso de violencia en la persona que ejerce la violencia, desde una mirada coercitiva, y creo que hemos perdido la perspectiva de cómo se va creando el proceso de violencia. Y ahí me parece que necesitamos hacer una pausa, en darnos cuenta cómo los miembros de la pareja crean esta tensión que finalmente puede detonar y que probablemente alguien sea el receptor sensible por sus problemas de impulsividad, por su historia de vida, por su estilo de crianza, de ejercer la violencia. Sin embargo, debemos darnos cuenta que en una relación violenta hay pautas de violencia de ambas partes, ¿no? Esto no exime de responsabilidad a quien la ejerce, pero creo que sí necesitamos ubicar esa dimensión para poder tener una perspectiva distinta de abordaje en el momento de la explosión. Después de la explosión viene un distanciamiento, esa sería la tercera fase, que es cuando las personas ubican la importancia o las consecuencias del acto violento y se replantean algunas cosas y en muchos momentos se separan. Pero hay otra dimensión que debemos de cuidar muchísimo, que es la luna de miel o la reconciliación. Es decir, cuando este distanciamiento queda claro que no termina de cerrar la relación y hay aspectos abiertos que fomentan que las personas puedan irse relacionando y puedan seguir manteniendo una dinámica de interacción. ¿Qué sucede para que alguien se reconcilie o entre en esta luna de miel? Pues primeramente necesita tener esta tendencia hacia la fantasía, hacia legitimar que todo este arrepentimiento se puede sostener solamente a través de las palabras y no de las acciones. Y es algo que necesitamos ubicar en el trabajo terapéutico, por ejemplo, para darnos cuenta cómo la persona, cuando intenta regresar a esta dinámica o a esta relación de pareja, aniquila todas las cuestiones negativas y solo se focaliza en lo que puede legitimar estas promesas. A esto yo le llamo esta tendencia hacia la ilusión,
Que la ilusión, ¿qué significa? Es poder ver cosas, pero darles un sentido distinto a partir de nuestras limitantes o desde nuestros propios deseos. Entonces, probablemente sí haya un arrepentimiento de quien ejerce la violencia, pero tal vez no haya los elementos necesarios para poder legitimar que eso va a cambiar. Y en este proceso de luna de miel y reconciliación es justo lo que sucede. Yo no valido que haya los elementos suficientes para cambiar, pero creo ciegamente en esta ilusión que implican las promesas o las palabras. Creo que desde ahí vamos teniendo un cambio importante si es que nosotros queremos salir de relaciones violentas. Porque cuando nosotros empezamos a evaluar estas promesas en relación a un contexto más realista y desde una dimensión más integral, creo que nos podemos dar cuenta que en muchos momentos las palabras pues probablemente tengan una buena intención, pero no pueden, por lo menos en ese momento no tienen el sustento suficiente para poder cambiar la práctica de violencia dentro de la relación. ¿Cuáles serían las expresiones de violencia dentro de la relación? Existen muchas, pero una que vamos a ubicar fuertemente es la violencia psicológica. Y en la violencia psicológica vamos a darnos cuenta cómo esta cumple una función muy importante en la acumulación de tensión dentro de la relación. Porque tiene que ver con las descalificaciones, tiene que ver con intentar desequilibrar emocionalmente al otro. Y a veces en las relaciones de pareja, cuando son conflictivas, nos volvemos especialistas en lastimar a la otra persona. Sabemos cuáles son sus puntos débiles, sabemos las maneras en que lo podemos lastimar y tratamos de hacerlo continuamente. Entonces la violencia psicológica me parece que es fundamental porque en muchos momentos es bastante subrepticia o invisible para los otros, pero los que viven dentro de la relación saben que produce un gran sufrimiento. Entonces, en este sentido, a veces solo ubicamos lo que sucede cuando hay violencia física, pero desatendemos todos los procesos relacionados con la violencia psicológica, que en gran medida va a generar la violencia física. Incluso muchas veces la violencia física será una consecuencia o será la manera de detonar toda esta tensión que se fue acumulando a través de la violencia psicológica que se ejercieron recíprocamente los miembros de la relación o que algún miembro de la relación ejerció sobre la otra persona. Otro aspecto que vamos a ubicar es la violencia sexual, que obviamente tiene implicaciones muy significativas y que vamos a ver que en los noviazgos adolescentes se está intensificando mucho. ¿Esto a qué se debe? Antes una de las manifestaciones de la violencia sexual era la prueba de amor. Obligar a la otra persona a tener relaciones sexuales con tal de no perder la relación. Y esa es una forma, el chantaje, la coerción, el llevar a la otra persona a que haga cosas que no desea hacer. Incluso a veces forzarla, pero no solo forzarla físicamente, sino psicológicamente manipular, chantajear con tal de alcanzar esa conducta para la cual la otra persona no desea, pero que uno de los miembros ejerce ese poder y termina llevando a la persona a esa dinámica. ¿Cómo lo vemos actualmente en las relaciones de pareja? Por ejemplo, ahorita el que la gente pida fotografías o que pida videos o que pida que se graben. Eh, a veces cuando piden hacer un trío, todo ese tipo de experiencias sexuales no es un problema por sí mismo. El problema es cuando alguien forza a la otra persona o manipula a la otra persona por encima de sus voluntades, de sus valores o de sus necesidades. Es ahí cuando vemos que se ejerce la violencia de tipo sexual. También tenemos otra dimensión que es la violencia económica, que sobre todo en el sistema machista heteropatriarcal de la comunidad mexicana, de la sociedad mexicana, vamos a ver cómo la persona se vuelve el que, bajo esta consigna del que paga manda, restringen continuamente los deseos, las necesidades de la otra persona, porque el que trae el dinero, la persona que trae el dinero a casa, es quien ejerce una autoridad moral sobre el otro.
Pero ya no solo es una autoridad, pareciera una actitud muy dictatorial. Y esto sucede tanto en hombres como en mujeres, pero lo que vamos a ver más comúnmente es que los hombres son quienes cumplen ese rol y las mujeres necesitan adecuarse a las expectativas o demandas del proveedor. Incluso en el tema del divorcio, muchas veces las mujeres siguen permitiendo las prácticas de violencia porque la otra persona ejerce una violencia económica o ha ejercido una violencia económica que les impide el crecimiento y la individuación como seres humanos. Eh, Habrá otras expresiones como la violencia verbal que me parece que tiene una implicación muy cercana hacia la violencia psicológica. A mí me gustaría clasificarlas en esas expresiones de violencia porque me parece que hay otras categorías que pueden encuadrarse en esos tres niveles que mencionamos. Algunas personas también mencionan la violencia cibernética ahora, que tiene que ver con esto de pedir las claves, estar revisando los teléfonos, eh, estar hostigando a la persona por teléfono a través de mensajes, mandarle imágenes inapropiadas, etcétera, etcétera. Pero me parece que puede entrar dentro de la violencia sexual o de la violencia psicológica. Entonces me gustaría que habláramos de estas expresiones de violencia. Probablemente pueda haber muchas más, pero yo creo que el tema de la violencia psicológica, de la violencia sexual, de la violencia económica y la violencia física son cuatro dimensiones fundamentales para replantearnos la manera en que nos relacionamos dentro de nuestras parejas. En lo personal, yo no me considero un hombre machista, pero obviamente en muchos momentos hago comentarios, tengo actitudes machistas y ejerzo violencia en mi relación de pareja. Por más que lo lea, que lo entienda, que lo reflexione, hay momentos donde la tradición cultural en la que yo me formé y la relación que he visto en mis contextos hacen que tenga actitudes que se puedan considerar como violentas o que mi pareja pueda recibir expresiones de violencia. Por eso será tan importante que todos tomemos esta conciencia de que no se trata de señalar a los otros, se trata de ser conscientes de cómo participar en procesos de violencia. Y también creo que necesitamos replantear nuestra mirada. No es una cuestión de lucha de sexos o de géneros, sino es una perspectiva de una reeducación que tiene que empezar en el hogar, que tiene que empezar en las escuelas, para que podamos empezar a validar que la violencia no es lo común y que no es sano que ejerzamos la violencia. Porque llega un punto donde nos anestesiamos ante la violencia y la comenzamos a normalizar. Ahora a mí me parece súper triste que vivamos en un país donde somos el número 1 en decapitaciones y que lo veamos normal, o que cada día aumenten las cifras de asesinatos y lo veamos normal, y que cada vez sepamos que hay personas, hay mujeres que son desaparecidas, que las mataron, que las violaron, y que normalmente incluso cuestionemos la moral de la persona en vez de preocuparnos de la realidad que tenemos. Y que sigamos en un proceso donde las adicciones severas participan considerablemente de la violencia en la pareja y de la violencia de género. Entonces creo que cuando nosotros empezamos a ver el fenómeno de la violencia de pareja como un tema social, podemos tener una amplitud distinta en el abordaje. Porque no solo se trata de que un hombre sea impulsivo y que ejerza la violencia sobre las mujeres. Creo que es un tema cultural mucho más complejo al cual debemos de pausar y reflexionar continuamente. Y darnos cuenta cómo hemos crecido en una sociedad violenta y cómo cada uno de nosotros y de nosotras ejerce esta violencia en muchos momentos de manera invisible, o sea, no nos damos cuenta. Está tan familiarizado que lo hacemos. Y creo que cuando alguien nos muestra que lo estamos haciendo, nuestra defensa es: estás exagerando, es que ahora todo les parece violencia. En,
y no nos paramos a reflexionar cómo hemos legitimado muchas cosas que realmente no ayudan al crecimiento de nuestra relación de pareja. La violencia tiene que ver con un desequilibrio del poder y un ejercicio abusivo del poder. Entonces creo que cuando alguien, incluso de manera bondadosa, toma el control total de una relación, está ejerciendo violencia. No necesitas pegarle a tu pareja para estar ejerciendo violencia. Cuando tú le prohíbes a tu pareja que vaya a visitar a su familia, cuando tú le prohíbes a tu pareja que tenga amistades, cuando tú le prohíbes que trabaje, estás ejerciendo violencia. Cuando, cuando tú tomas el control económico y no le das participación a la otra persona, estás ejerciendo violencia. Cuando tú tomas decisiones por la otra persona, estás ejerciendo violencia. Cuando estás pasando por encima de sus necesidades, estás ejerciendo violencia. Pero sobre todo, cuando nosotros no validamos la experiencia de la otra persona, estaremos ejerciendo violencia. Obviamente no todo el tiempo estaremos de acuerdo, pero para eso existe el diálogo y la construcción de acuerdos. Creo que cuando entendemos que la persona es valiosa por quien es y no por lo que tiene o por lo que hace, las relaciones de pareja se vuelven mucho más horizontales y mucho más simétricas y por ende pueden tener posibilidad de construir acuerdos. De otra manera me parece que a lo que nos estamos encauzando es a un tema de un ejercicio constante del poder, de una aniquilación de la experiencia del otro. Y creo que eso también nos afecta porque finalmente cuando hay un ejercicio de violencia en la pareja, eso nos afecta. ¿De qué manera? Cuando tú aniquilas al otro, ya no está el otro para ti. Llega un punto donde lo avasallas tanto, donde lo lastimas tanto, que también te lastimas a ti. Entonces, lastimar la relación de pareja es también lastimarte a ti. Ejercer violencia en la pareja termina salpicando y termina lastimándote. Por eso es que a veces las personas violentas también sufren demasiado, porque frente a ellos hay una persona sumamente disminuida y con una gran cantidad de sufrimiento que no lo vive solo el que recibe la violencia, lo viven todos los que participan, inclusive el perpetrador. Por lo tanto, hay veces que hay cosas que yo he escrito donde la gente critica y dice que eso no tiene una perspectiva de género y lo puedo entender, pero creo que entiendo la perspectiva de género y la considero relevante. Sin embargo, creo que no debemos desatender la perspectiva de quien ejerce violencia también recibe sufrimiento. Es una persona que sufre y que necesita una atención especializada, que necesita el apoyo. Esto no quiere decir que no reciba una sanción por los actos de violencia que ejerce, pero debemos de tener una perspectiva compasiva también de estas personas, porque solamente desde esa manera podemos replantearnos lo que vamos haciendo como sociedad. La violencia en el noviazgo creo que es algo que necesita educarse desde la primera infancia, desde el preescolar, ahora que va cambiando este sistema que intenta ser más interpersonal, más centrado en las relaciones y en la convivencia. Creo que es un momento para empezar a hablar de esto, pero no solo ponerlo en el papel, sino llevarlo a las acciones cotidianas y que los docentes y que los padres de familia y que los terapeutas podamos tener una perspectiva mucho más sensible del tema y poder encauzar y acompañar a las personas a ser más conscientes sobre todo del ejercicio de violencia y de cómo participar en la construcción de relaciones violentas, tanto en nuestras parejas como en nuestra familia. Bueno, pues espero que este tema haya sido de su interés. La idea era grabarlo por YouTube, pero por algunas situaciones se complicó, entonces decidí hacerlo por este medio. Voy a procurar subir este video al canal de YouTube, entonces espero que sigan atentos a los videos, pueden hacer comentarios, dudas. Sé que es un tema que da para muchísimo más, pero me interesaba hacer una cápsula mucho más concisa
y abordar temas o aspectos que a mí de los cuales considero que son los más relevantes. Ya nada más para finalizar, creo que el tema de la violencia es un aspecto que necesitamos también empezar a no solo tratar de entenderlo racionalmente, sino empezar a volvernos más sensibles a eso. Darnos cuenta qué pasa cada vez que ejercemos la violencia, haciendo un mal comentario, haciendo una crítica excesiva, haciendo una burla sobre la otra persona. ¿Qué le pasa al otro y qué me pasa a mí cuando vivimos esta experiencia de violencia? Creo que conforme pongamos más sensibilidad en estos procesos de violencia que vivimos, nos vamos a dar cuenta que no son beneficiosos, que no ayudan a nadie y que en la violencia nunca hay un ganador. Puede haber un perpetrador, pero nunca hay un ganador. Bueno, les agradezco mucho y estamos en contacto. Hasta pronto.